Yo lo que recuerdo es que fue a través de papá, que nos contaba los domingos a veces, cuando se quedaba en casa, a la tarde, ¿te acuerdas que nos contaba? Nos hablaba del Quijote, de Deodoro, y siempre era como esos momentos donde yo recuerdo que se le cambiaba la mirada a mi viejo, se ponía, los ojos le brillaban, era como otro ser en ese momento. Como se ponía a ver de Deodoro. Sí, tenía una gran admiración, esto es lo que nosotros, yo por lo menos desde muy chica nos contaba. Mi vinculación no es, yo sí soy nieta, es casi como circunstancialmente para mí que soy nieta. En todo caso, mi vinculación es a través de las escuchas de mi padre, de escucharlo a mi padre, y después sí, de Deodoro Roca, a través de sus libros y después de sus textos, y ya para mí ahí es el autor, el escritor, porque encuentro en él una escritura que me parece sorprendente, poco reconocida en Córdoba y en Argentina como escritor, cosa que me parece que es una deuda muy importante que se tiene con él y con la literatura argentina. Y bueno, y después de Deodoro, autor, ¿no? Entonces ya es como que mi vinculación es desde un lugar casi intelectual, te diría. Su trabajo intelectual y de pensar no solamente la universidad, sino pensar la universidad en función a toda una América. O sea, la carga política y social, ideológica, para mí es lo más fuerte, lo que más me conmovió verdaderamente. Y otra de las cosas que pude comprobar este lugar, que también fue una cosa muy fuerte, conociendo, digamos, no solamente el escritor, sino al militante político, y también todo ese costado bohemio, ese amor por el arte, esa relación que él hace de un mundo, y donde, por lo menos a mí personalmente, me significó como un lugar a donde ir a buscar respuestas en momentos difíciles de mi vida. No ha habido tema que no haya tocado, sinceramente. Entonces, desde lo amoroso, una mirada sobre el amor, una mirada sobre la juventud, eso también fue una de las cosas que esa transmisión de amor hacia la juventud, que reconocidamente heredada de Rodó, la relación con los niños, por ejemplo, eso lo sé también por la Zuni, que contaba que era muy amoroso con los niños. Y de hecho, en la mayoría de las fotos sale tanto Gustavo como mi papá. Que si no era papá, eran mis hermanos que nos contaban las anécdotas, y como te comentaba antes, las anécdotas a través de... yo me acuerdo la del toro, yo no la conocía como escritura de Deodoro y la conocía como anécdota. Unos visitantes iban a sacar bueno, como todo turista que va a sacar fotos, y le sacan foto al toro, que estaba en una propiedad privada. La cuestión es que cuando le sacan la foto, el toro los embiste. Además de ser una propiedad privada, el toro me imagino que se asusta ante el flash y lo embiste al turista que le saca la fotografía. Bueno, esa fue la ocasión del juicio propiamente, a partir del cual la defensa que hace Deodoro no es de los propietarios puntualmente del terreno y del toro, sino del toro mismo. Es decir, esa humanización que él hace del toro, a mí me parecía lo más sorprendente que yo escuchaba en la anécdota. Es decir, eso es lo que a mí me deslumbraba cuando yo era chica.
más grande y cuando después leí los textos de Deodoro pensás en la originalidad, etcétera. Pero desde niña o desde preadolescente escuchar eso, a mí me pareció sorprendente esa humanización que hace del animal, el estatuto que le da al animal y que creo que eso refleja realmente la mirada que él tenía sobre la naturaleza en general, ¿no? El alegato es muy irónico, la demanda que hace es muy irónica y habla de los turistas Kodak, critica lo que escriben en las piedras y después, y todo el relato de estos turistas, y él de paso hace un pantallazo de esta invasión de turistas y que hacen depredaciones en el lugar. Entonces, digamos, es interesante más allá del... que de hecho lo gana al juicio. Yo creo que la lectura de los textos de Deodoro Roca nos llevan a un presente que es muy, muy potente. Y creo que él tiene una palabra que es muy clara, muy precisa y es lapidaria. ¿Por qué? Porque pone en evidencia, desmantela lo que se quiere ocultar, que traer la voz de él a este presente es sorprendente por la vigencia que tiene. Cuando aparecieron los archivos, lo que quedó de los archivos, nos encontramos con una carta que yo me acuerdo que al día siguiente nos juntamos en casa de mamá, estaba María Dolores, y que yo se las leo porque me había pasado toda la noche, no pude dormir esa noche, tratando de descifrar la carta, que en realidad me costó varios días. Es una carta que escribe en 1918 a mi abuela, donde él se ve que mi abuela le cuestiona, porque vos pensás que Julio Deza, que había sido rector de la universidad, era el suegro de Deodoro. Y de una familia ultraconservadora y católica, apostólica, romana, o sea, todas. Y se ve que ella le cuestiona, porque es una carta que él le manda de Buenos Aires, ese mismo año en que se casaban, y fue en el mismo año de la Reforma, por eso esa carta para mí es fundamental, nunca la hemos dado a publicar, y es donde él le dice: ¿quién habla por usted? Como diciendo, ay, ¿quiénes son los otros que hablan por usted, que me cuestiona este lugar? Porque es justamente que tenía que ver con la iglesia, y él ahí le contesta que él está empeñado verdaderamente en una lucha anticlerical, en su posicionamiento, porque él ahí habla del concepto de ciudadano y su deber por sobre todo ante su país. Y le cuestiona que cómo es que el amor debe ser interpelar al otro y pedirle que deje sus valores más altos, o sea, como eso era lo primero en realidad. Le aseguro que he sufrido mucho, mucho. Sus palabras de la estación y su telegrama me prueban que no son usted quien antes hablaba, sino no sé quién es. Y le aseguro, no comprendo que se pierda mi pensamiento en indecibles dolores. Y aquí estoy preso de la incitación más terrible que haya conocido en mi vida. ¿Será esto siempre así? ¿Persistirá usted en no acercarse a la fuente íntima de mi vida y no ver de qué esencia se nutren las cosas que en el mundo me empujan? Será horrible. Yo no le pido otra cosa que me comprenda, y no me comprenderá nunca mientras se acerca a mi corazón temerosa.
me parece muy destacable en una Córdoba como la que ella más o menos está perfilando, esa Córdoba tan clerical y que siempre se ha manejado de una manera muy escindida, la valentía que tenía. Creo que él primero fue un estudioso, tenía material de sobra para poder posicionarse como se posicionó y creo que fue sumamente valiente en defender ideales que él consideraba no solamente eran sus ideales, pero creo que entendía cómo era el movimiento del mundo y el movimiento del mundo que se venía. Entonces, por eso los temas que también él fue abordando es decir, su temática es muy amplia, sumamente amplia. Y él tenía una gran amplitud de pensamiento, que creo que lo que la carta viene a reflejar es que la renuncia a lo que... Él era un romántico, entonces pensar... y cuando él habla del bien y de la belleza, habla en términos filosóficos de lo que implicaba el bien verdaderamente y lo que implicaba la belleza. Y creo que fue muy, muy valiente en decir, y creo que por eso también ha sido silenciado. Desde su primer discurso en 1915, cuando él era presidente del Centro de Estudiantes, y su tesis doctoral, claramente un anticapitalista. O sea, claramente un anticapitalista. O sea, no hay por ningún lugar donde uno pueda decir no, es realmente anticlerical y anticapitalista. Y creo que son las razones por las cuales se lo soslaya. O sea, yo muchas veces lo he dicho, es una necedad no hablar de él, por lo tanto se habla de él, pero en realidad, soslayadamente, se prefiere quedar en lo anecdótico de Deodoro y no verdaderamente en ese peso político y social y bueno, de hecho era un marxista también. Murió muy triste. Y de hecho, en algunos que en este momento no recuerdo, dicen que cuando él se pone a pensar en el tema del Flecha, de generar el diario, es porque él ya siente que no, primero porque le empiezan a censurar notas, entonces él ya como su último intento. Y bueno, estuvo un año enfermo, digamos, entonces, y me da la sensación de murió bastante triste.